Nuestro invitado 360 de hoy es presidente de una organización sin fines de lucro que ayuda a los adultos para que a su vez ayuden a los chicos. Brinda recursos prácticos para padres y líderes de jóvenes en todo el mundo con el ministerio Papás a prueba de todo. Lo escuchan cada día por la radio más de 1 millón de personas y miles más en internet. Además de ser autor de muchos libros, le damos la bienvenida a Susana 360, al doctor Jim Burns. Hola, ¿cómo están? Es un gusto como siempre poderles recibir a través de esta que es su casa, TV Azteca Guate. Soy Susana Morazán y estoy muy feliz y se refleja, ¿verdad? No solamente en mi rostro, también en el corazón, porque de ahí sale la sonrisa. Este programa 360 es muy especial porque cada uno tiene una entrega totalmente distinta y me fascina saber que tenemos esta oportunidad y le doy gracias al Centro de Convenciones Ilumina que nos abrió sus puertas para montar este set y poder entrevistar a un gran personaje que ya conocieron un poco a través del escaneo 360. Después le voy a ir poniendo un poquito de pausa a la conversación que voy a tener con ustedes porque tengo el honor de tener a esta espectacular traductora que le puso un punto y aparte a sus actividades para acompañarnos, Patti de Diegues. Muchísimas gracias por estar en 360 y ahora sí, le damos la bienvenida a nuestro querido, y digo nuestro querido porque los que lo vemos, lo escuchamos, sabemos quién es. Well, welcome, Jim. Thank you for being in the program. It's great to be with you. I'm thrilled to be with you, really. Está realmente feliz de estar aquí con nosotros. Podríamos hablar muchísimo de Jim, de todo lo que ha hecho, pero hoy queremos hacer la diferencia. We could talk so much about Jim, but today we want to really make the difference about everything you have done. Well, that is great, and honestly, it's a privilege to be with you today. Es genial y realmente es un privilegio estar aquí. ¿Estás nerviosa? Ya no. Ya no, con Patti platicamos, también con Jim nos dimos la oportunidad de conversar durante todo este movimiento, así que vamos a comenzar hablando de tu infancia. Te veo ya y digo, ¿cómo era de niño? So we're going to start talking about your childhood. I see you now, but I wonder, what was your childhood like? Well, I had hair when I was little, Pues yo tenía pelo cuando era so I pequeña, haven't always been bald. entonces no siempre he sido calvo. But I was raised in a home with all boys, and we played sports. My brother actually played for the Major League Baseball team, the Chicago White Sox. Pero crecí en un hogar de puros niños y jugábamos mucho deporte. De hecho, mi hermano jugaba para un equipo de béisbol, los White Sox. So he was my hero, Entonces, él era mi héroe and I wanted to follow his lead. I wanted to also do that. y yo quería ser como él. Yo también quería hacer eso. But my life took a different turn, and really it took a different turn than my entire family. Pero mi vida realmente dio un giro distinto y realmente dio un giro distinto al de toda mi familia. And we were actually a dysfunctional family. My father was an alcoholic. My grandfather on my mother's side was an alcoholic. Y realmente éramos una familia disfuncional. Mi padre era alcohólico y mi abuelo materno era un alcohólico. So I made a decision when I was about 16 Entonces yo tomé una decisión cuando tenía aproximadamente 16 años to not go in that direction. de no seguir esa dirección. And I learned early that I was going to either recover or repeat the family background. Y aprendí que dependiendo de la decisión yo iba o recuperarme. Yeah, so I tomar decided otra I decisión. wanted to recover. Entonces yo decidí que yo me quería recuperar. And so just about 16, I became a Christian Entonces aproximadamente a los 16 años me And- convertí en cristiano. and immediately wanted to work with kids. And so that's pretty much all I've done is work with kids and families. And I love what I do. And Y hoy- I still sometimes feel like I'm working with kids, even though now I'm working with adults, but they still act like kids sometimes. Y yo inmediatamente quise trabajar con niños y eso es lo que me encanta hacer, trabajar con niños, y a pesar de que ahora trabajo con adultos, a veces siento como que sigo trabajando con niños. Vivimos momentos muy agitados, sobre todo ahora que aún estamos inmersos en la pandemia del COVID-19. We're living in very difficult times, especially now that we're still in the middle of a pandemic of COVID-19. Yeah, there are many, many changes that have happened even within families, even during the pandemic. Hay muchos cambios que han ocurrido en las familias, incluso durante la pandemia. For example, millions of young adults moved home in the United States because they were away at college or they were in the workforce and they had to move home. And that became a problem within families. Por ejemplo, millones de jóvenes que estaban en la universidad tuvieron que regresar a vivir a su casa durante la pandemia y eso se volvió un problema en muchas familias. So parents started looking to us in our organization
Entonces los padres nos empezaron a buscar a nosotros y a nuestra organización to say, how do I do life with my adult children? para preguntarnos cómo hago mi vida con mis hijos adultos. Because perhaps they had different views, they had different opinions about even politics. Porque quizá tenían diferentes vistas, diferentes perspectivas, opiniones, incluso de política. You know, they were holding different hours away, and now they're back home. Tenían distintos horarios y ahora están de regreso en casa. So, you know, that changed the way parents were having to deal with even adult children, let alone, you know, their little kids who were not able to go to school or doing everything on Zoom. Y pues eso cambió la manera en que los padres tenían que lidiar con sus hijos adultos y no digamos los padres que tenían que lidiar con sus niños pequeños que no podían ir al colegio y estaban recibiendo clases por Zoom. And there's two parallel tracks. Some say their families got closer, and some say it was the most difficult time, and others would say it was both. Y hay dos paralelas. Hay unos que dicen que fue el momento más difícil de sus vidas, hay otros que dicen que realmente fue un momento que unió a sus familias y hay otras personas que dicen que realmente fue un poco de ambos. Y precisamente lo que tenemos aquí de fondo es lo que describe a la perfección lo que hace Jim, que es Papás a prueba de todo. Pero yo hacía el planteamiento del tema del COVID porque en la pandemia tenemos muchos pensamientos y antes de la pandemia también, y no siempre nos damos la oportunidad de hacer pausas para entender qué pasó en nuestra infancia. Y a ese punto quiero llegar. La pregunta es, ¿cómo Jim recuerda su infancia? ¿Algún momento clave que le haya sacudido y haya reforzado esa conexión en su relación con Dios? How do you remember your childhood? Was there one key moment that truly shook you and that made you search for a connection with God? Well, I was 16, and I happened to follow a girl to church one day who was a girl who was starting to become my girlfriend. Pues tenía 16 años y un día empecé a seguir a una niña que le empecé a seguir a la iglesia y a ir con ella a la iglesia, quien estaba empezando a ser mi novia. So I didn't have this deep need. I just kind of showed up at church with her. Entonces no tenía esa gran necesidad, sino que simplemente llegué a la iglesia con ella. And I met some of the greatest people. Y conocí a algunas de las mejores personas. I mean, these people were fun, these people were alive. Estas personas eran alegres, estaban realmente vivas. These people were authentic, they were working through their issues, so they weren't acting like they were perfect or preachy. Eran auténticos y ellos mismos estaban trabajando a través de sus problemas, entonces no estaban siendo, no estaban juzgando ni estaban tratando de imponer sus... And I remember saying to that girl, Y recuerdo haberle dicho a esa I want chica, what they have. yo quiero lo que ellos tienen. Wow. And after a couple of months, I made a commitment to Christ. Y después And, de unos meses yo hice un compromiso con Cristo. and the trajectory of my life, and now even my children and grandchildren's life, you know, changed. Y la trayectoria de mi vida e incluso de la vida de mis hijos y de mis nietos cambió. Es una belleza ese testimonio de vida porque las palabras convencen, pero las acciones arrastran e invitan a hacer la diferencia. That is an amazing testimony because words, actions speak a lot louder than words, and a testimony speaks louder than words. You know, they sure do. And one of the things we forget is that there are such good people in churches everywhere. And we sometimes look at some of the crazies out there, and there are some crazies. Y realmente a veces se nos olvida que hay personas buenas en las iglesias y a veces vemos a personas que están locas y no voy a negar que hay personas locas. But in reality, these are good people who are trying their best. They want their families to succeed. They want their homes to be homes that are filled with fun and love. And they were the people that caught my attention when I was a young person. Pero la realidad es que la mayoría son personas buenas que quieren tener familias estables y una vida estable. Y estas son el tipo de personas que se involucraron con mi vida. ¿En algún momento te imaginaste, al ver hacia atrás, todo este recorrido que tendrías, la huella que dejarías por tu caminar en la vida a pesar de las dificultades que pudiste haber enfrentado? Looking back, did you ever imagine about the imprint you were going to leave in the lives of people and your trajectory? No, it wasn't what I thought I would probably be doing. No, nunca se imaginó que él iba a estar haciendo esto. All I knew was that I wanted to help kids who were from homes like my home, which wasn't necessarily a perfect home. It was a dysfunctional home. Lo único que sabía es que quería ayudar a niños que venían de
familias como la mía, entonces no eran necesariamente familias perfectas, sino disfuncionales. So I started working with kids. Entonces empecé a trabajar con niños. And the more I worked with kids, I realized that parents needed help too. Y entre más trabajaba con los niños, me daba cuenta que los papás también necesitaban ayuda. So I went back to school and I got my PhD. Entonces regresé a estudiar, saqué mi doctorado. And my dissertation was on traits of a healthy family. Y mi tesis era respecto a patrones de las familias saludables. Because I wanted to give my life to trying to help families succeed. And what does a healthy family look like? I didn't know from my family growing up. Porque yo lo que quería hacer era ayudar a familias a ser saludables. Yo no sabía lo que era una familia saludable. So I was fortunate to start writing even in my 20s books. Entonces a mis 20 años tuve que empezar a escribir libros. And I'm still writing books today. Y sigo escribiendo libros hoy. And so books were a way for me to get my message out, and then speaking was a way for me to get my message out. Y los libros eran una manera en que yo podía transmitir mi mensaje, y el hablar y dar conferencias también es como transmito mi mensaje. And pretty early on, my books were translated into Spanish, many of them. Y muy temprano muchos de mis libros fueron traducidos al español. And I grew up in Anaheim, California, which was a dominantly Latino culture. Y crecí en Anaheim, California, que tiene una cultura latina muy predominante. And so my love for the Latin people is immensely important to me. Entonces mi amor por los latinos es inmensamente importante para mí. And so I told you before the show that I may be a bald-headed Caucasian, but I have a Latin heart. Entonces te lo comenté antes del programa, que quizás soy un calvo blanco, pero tengo un corazón latino. Es muy duro y muy difícil creer que la identidad de un niño o un joven va a estar al 100 cuando ha sido movido por momentos duros en su infancia, como es tu caso. ¿Cómo hacemos para que esta identidad no se pierda? It's very hard to believe that the identity of a child will be 100% healthy when they've had a background like yours. So what can we do to make sure that this identity isn't lost? Well, I think as a parent, what we do is we do the very best we can to show them a deep sense of love. Como padres, lo mejor que podemos hacer es mostrarles un sentido profundo de amor. And unfortunately, there's so many kids today who don't necessarily even feel love from their parents. Y lamentablemente hay muchos niños que hoy no sienten amor ni siquiera de sus padres. So I've often said the best thing I can do as a parent for my kids Entonces muchas veces he dicho que lo mejor que yo puedo hacer como padre para mis hijos is work on my own self es trabajar en mi persona and even work on my own marriage. y trabajar en mi matrimonio. In fact, there's a proverb that goes like this: Incluso hay un proverbio que dice lo siguiente: the man or woman of integrity walks securely. el hombre o mujer de integridad camina con seguridad. And I think their kids will walk securely if they walk with integrity. Y yo creo que sus hijos caminarán con seguridad si ellos caminan con integridad. But it's a process. Pero es un proceso. Someone once said to me, untended fires soon become nothing but a pile of ashes. Un día me dijeron que un fuego que no es controlado se convierte simplemente en cenizas. So I think if you don't tend the fire within your own soul and your own life and get well and do the best you can, it's going to hurt your kids. Entonces, si no pones atención a los fuegos que tienes adentro, incluso eso va a lastimar a tus hijos. And sometimes it's important for us, even for those who are married, to make sure that we're working on our marriage because that's going to help our kids long term. It's going to give them security. Y a veces es importante que para los que estamos casados que trabajemos en nuestro matrimonio porque eso le va a dar seguridad a nuestros hijos. And yet, at the same time, I think there's a lot of incredible single parents out there. Y al mismo tiempo yo sé que hay muchos papás solteros increíbles. And yet they're so busy that sometimes they just don't realize the incredible impact they're having on their kids. Sin embargo, a veces están tan ocupados que ni siquiera se dan cuenta del increíble impacto que están teniendo sobre la vida de sus hijos. So I want to be a cheerleader for all of those people. Entonces yo quiero ser porrista para todas esas personas. But I also found that Kathy and I couldn't do it alone. We have 3 daughters. Pero también me di cuenta que Kathy y yo no podíamos hacerlo solos. Tenemos 3 hijas. So we got our kids involved in youth group at our church. Entonces involucramos a nuestras hijas en el grupo de jóvenes en la iglesia. And gymnastics and programs that were going to be beneficial to their body and their soul. Y gimnasia y en programas que iban a tener beneficios para su salud y para su alma. And I find that those are the families that do well. And then one other issue for families.
Y veo que esas son las familias que realmente les va bien. And I'm actually going to speak about it this week. Y voy a hablar acerca de eso esta semana. Just have serious fun. Es pasarla bien, divertirse en serio. You know, we get so serious about life and all of our problems. A veces tomamos tan en serio nuestra vida y nuestros problemas. But I think one of the great traits of a healthy family is families that have fun and play together actually do much better than a family where it's just always intense. Pero yo creo que una de las características de familias saludables son las familias que realmente juegan juntas y se divierten juntas, a diferencia de las familias que siempre son serias. And it's not just for younger kids, it's also for older kids as well. Y no es solo para los niños pequeños, sino también para los niños más grandes. So, families, we have to be intentional about it. Así que familias debemos ser intencional al respecto. Eso me encanta, con eso me voy a quedar porque mira, ya que no hablo inglés, I don't speak English, my English is very bad, voy a decir, vamos a ir al corte comercial. Al volver, Patti, espectacular, esta mujer aquí debutando con 360, me la voy a quedar yo. Muchas gracias, Jim. Vamos al corte comercial. Nosotros vamos a volver con más. Espero que se le estén pasando muy bien. La verdad es que yo sigo aprendiendo. Es una gran oportunidad que tenemos. Y Jim, que está aquí en Guatemala para ser parte de un congreso y que nosotros hemos aprovechado para conversar, conocer un poco más de su vida y por supuesto que nos dé varios tips, aunque realmente si ustedes quieren conocer mucho más y perderse en las letras de los libros que ha escrito Jim, pues bueno, ahí les estamos dejando constantemente en la pantalla su página web, también sus redes sociales y los libros que les recomendamos. Hacemos una pausa, enseguida volvemos con más. No puede ser que se me vaya tan rápido el tiempo. Espero que ustedes estén con su café. Aquí tengo mi café, champurrada, bueno, no sé, lo que ustedes prefieran. Bueno, tengo el café y no doy el trago. Aquí voy. Me parece que Jim entiende un poco de español. I think Jim speaks a little bit of Spanish. Seguimos conociendo un poco más del ser humano detrás del personaje. Agradezco también a Patti por estar con nosotros, porque si no, yo creo que podríamos tener una conversación, quizá no, pero yo podría presentarles a Jim nomás y lo dejo hablar, porque él es un tipo espectacular que va guiando la conversación a la perfección. So it's great to be back, and it's great to have a translator because otherwise she would just have to let you talk the entire program. Well, tell her that I would speak Spanish, but it would sound like a 3-year-old. Dice que él hablaría español, pero que habla como un niño de 3 años. Jim, muchas veces las personas tienen percepciones, tenemos percepciones. Many times people, and most of us, have certain perceptions. Y ven a un Jim escritor exitoso, And they see a Jim who is successful, who's a writer, que lo escuchan millones de personas, millions of people that listen to him, que tiene una fundación, que tiene un ministerio, Papás, a prueba de todo, who has an organization, who's involved in other ministries like Papás, prueba, todo. pero se olvidan que también eres un ser humano. But they forget that you're also a human being. Right. ¿Qué es lo más difícil que te ha tocado enfrentar en estos últimos años en tu familia? What is the most difficult thing that you've had to face in these last few years with your family? Well, I've been married to Kathy for 48 years. Pues llevo 48 años de casado con Kathy. I met her in college, La conocí en la universidad. and the first day of school, I said, see that girl, I'm going to take her out on a date. Y el primer día de clases dije, ven a esa chica y yo la voy a sacar a cenar. And my friends saw her beauty, and they looked at me, Y mis amigos vieron lo hermosa que era ella y luego me vieron a mí and they laughed. y se rieron. But we were married 1 week after college. Pero nos casamos una semana después de haber terminado la universidad. And we call this a high maintenance marriage. Y lo llamamos un matrimonio que requiere bastante mantenimiento. So we both came from dysfunctional families. Entonces ambos venimos de familias disfuncionales. And yet today we both speak on marriage, and we write books on marriage even together. Sin embargo, hoy ambos hablamos y escribimos acerca del matrimonio. But we have to work on our marriage because it's high maintenance. Pero tenemos que trabajar en nuestro matrimonio porque requiere mucho mantenimiento. And one of the hardest things that has actually drawn us even closer together was 1 month or 1 year ago today.
Y una de las cosas más difíciles que nos ha tocado es que exactamente hace un año al día de hoy, Kathy was having breast cancer surgery in Los Angeles, a Kathy la estaban operando de cáncer de mama en Los Ángeles. and she's doing great now. Y ahora está muy bien. But I realized that she had spent all these years, in many ways, giving me to the public. Pero me di cuenta que ella pasó muchos años dándome a mí, al público. So that's one of the issues. And the other one is our children. Entonces ese fue uno de los problemas. Y el otro problema han sido nuestros propios hijos. They have given me the greatest joy, Me han dado el mayor gozo and they have brought me the greatest heartbreak. y me han traído también mis mayores dolores de corazón. And that's life in a family. Y esa es la vida en una familia. Y así te apreciamos, te valoramos y aprendemos contigo. De verdad, muchas gracias por abrir tu corazón y compartir un poco de la experiencia que tienes ante este tan vasto público que yo le tengo mucho cariño. And we appreciate you, and that's how we get to know you. And thank you for being here. And Sure. with this program. Jim, no hay escuela para padres. There is no school for parents. Nadie nos enseña cómo actuar con ellos, Nobody teaches us how to act with them, sobre todo si venimos rotos de la infancia. especially if we are broken from our childhood. Yeah. Si no tuvimos la imagen de un padre, de una madre, If we didn't have a solid Yeah. image of a father Yeah. or mother, ¿cómo has hecho tú para poder guiar a estos padres en el ministerio Papás a Prueba de Todo? Y háblanos un poco más también de esto. how have you managed to lead these parents in this Yeah. ministry, Papás a Prueba de Todo? And I get the privilege to come alongside an amazing, amazing movement here in Guatemala, but literally, they're doing things that we're not seeing in other parts of the world. Y tengo el privilegio de venir a trabajar con el ministerio, pero realmente están haciendo cosas increíbles que no vemos en todas las partes del mundo. And I think the parents who are doing it best are the parents who are willing to learn, Y creo que los papás que lo están haciendo mejor son los papás que están dispuestos a aprender, willing to take a few steps forward and know that there's going to be a step back. que están dispuestos a caminar hacia adelante sabiendo que van a tener que retroceder a veces. So I tell parents, read a parenting book, a marriage book once a year. Entonces yo le digo a los papás, lean un libro acerca de paternidad, Yeah, acerca de matrimonios, por lo menos una vez al año. Come to the conferences that are amazing here in Guatemala. Vengan a las conferencias que son increíbles aquí en Guatemala. And the more you can get on the same page if you're married, Y entre más puedan estar en la misma página, si estás casado, the better it is. es mejor. But then just when you think you have it, I have 3 daughters, just when you think you have it all together, each daughter for me is totally different than the other. Pero luego cuando crees que ya lo tienes todo averiguado, cada una de mis hijas es totalmente diferente. Yeah. So what worked with one doesn't work with the other. Entonces lo que funcionaba con una no funcionaba con otra. Comunidad. Al final, eso debe ser comunidad. Sé que nos queda ya poco tiempo, pero para finalizar, además de agradecerte, quisiera que en este momento pensáramos que por ahí viene tu padre. ¿Tu padre ya no está entre nosotros? Is your father still with us? My father passed away, and at the end of his life, he made much better decisions in his life. He became sober. Mi padre falleció, pero cerca del final de su vida tomó muchas mejores decisiones. Dejó el alcoholismo. And actually, at the end of his life, he became a Christian like I am. Y al final de su vida se convirtió en cristiano. At the very end of his life, Al final de su vida. he said to me, Él me dijo, he said, I am so proud of you and the other brothers, because I have all brothers. estoy tan orgulloso de ti y de tus hermanos. And I'm looking forward to being with God in heaven. Y realmente estoy feliz de que voy a estar con Dios en el cielo. And I realized that my dad was like so many, Y me di cuenta que mi papá era como muchos, that at the end of his life, que al final de su vida, all he wanted was a right relationship with God and a right relationship with his loved ones. lo único que él quería era tener una buena relación con Dios y una buena relación con aquellos a quien él amaba. And research says that that's the way it is with most people. Y las estadísticas muestran que así es con la mayoría de personas. And what he taught me in those moments Y lo que él me enseñó en esos momentos was that I didn't want to wait. I wanted that right relationship with God and right relationship with my children and my wife and my family and loved ones earlier than on the deathbed. fue que yo no quería esperar, sino que yo quería tener esa buena relación con Dios y con mi esposa y mis hijos y mi familia mucho más temprano. So it wasn't easy growing up,
with him, but at the end, he taught me a lot. Entonces no fue fácil crecer con él, pero al final de cuentas él me enseñó mucho. So I'm grateful for my dad who passed away, and I miss him, and I miss my mom. So Entonces, we're the next generation now. We're the patriarch and the matriarch of the family. Entonces le doy gracias a Dios por la vida de mi papá y de mi mamá y los extraño y ahora realmente nosotros somos el patriarca y la matriarca de la familia. Ya nos tenemos que despedir, Jim, Okay, it's time for us to pero este ejercicio siempre lo hago con mis invitados But I always ask my guests this, y eres el único que me doy cuenta and you're the only one that I've realized que tuvo esa maravillosa oportunidad who had that amazing opportunity de cerrar el círculo con amor con tus padres, of closing the circle of love circle with your parents, principalmente con tu padre. especially with your father. Yeah, right. Y es un mensaje claro para los que nos están viendo, And that's a clear message for those that are watching que no lograron perdonar a sus padres y que ya no están en vida. that maybe weren't able to forgive their parents Yes. and maybe they aren't alive anymore. Yes. Así que unas palabras para despedir, Jim. So if you could Yeah. give us a few words Yeah. before we say goodbye. Yeah. I was going to go with another direction, but when Susana was talking about forgiveness, I think we need to talk about that for a minute. Yo me iba a ir en otra dirección, pero cuando Susana habló acerca del perdón, creo que tenemos que hablar del tema. For any of you who came from a tough background, like mine, Para cualquiera de ustedes que tal vez vengan de una familia como la mía o de antecedentes como el mío, maybe you came from a dysfunctional family different than mine, which was alcoholism. quizá vienen de una familia disfuncional distinta a la mía, que era el alcoholismo, But when you forgive your family pero cuando perdonas a tu familia for possibly not doing it right, por posiblemente no hacer bien las cosas, that frees you to become a different person. eso te libera para convertirte en una persona distinta. If you hold and don't have forgiveness for your family, Si no tienes perdón y retienes esa falta de perdón, that's like drinking rat poison and waiting for the other person to die. es como tomar veneno de ratas y esperar que la otra persona muera. And so you can be the transitional generation. Entonces tú puedes ser la generación de transición. My wife and I decided 1 year into our marriage Mi esposa y yo decidimos cuando llevábamos 1 año de casados that we would either recover or repeat the sins of previous generations. que nos íbamos a recuperar o íbamos a repetir And we los just- pecados de las generaciones And previas. we decided to do everything we could to recover. Y decidimos hacer todo lo posible para recuperarnos. And so I believe that in one generation you can break the chain of dysfunction. Entonces yo sí creo que en una generación se puede quebrar esas cadenas de disfunción. Hermoso. Gracias. Beautiful. Thank Que Dios you. te bendiga. Gracias. God bless you. Mi bella, gracias. Gracias. Los quiero. Será hasta la próxima. Muchas gracias.